Hay una expresión coloquial que viene como anillo al dedo para ilustrar lo mucho que los más mayores, los que nacieron antes que las tecnologías que nos gobiernan, dominan conceptos como la inteligencia artificial, el metaverso, las criptomonedas o la ciberseguridad. Esa expresión, obtenida sin necesidad de algoritmos ni minería de datos, es «mande», así con interrogaciones. Los más mayores y muchos de los que no lo son tanto, aunque también se vean superados en ocasiones por los avances de la digitalización. Porque son avances, ¿verdad? Susana Yuna, consultora de estrategia digital. Por supuesto que son avances. La pregunta es clara y la respuesta también. Lo que hay que ver es cómo la adaptamos a la vida de las personas y al devenir de las empresas, porque no todo es válido ni para todas las personas ni para todas las empresas. ¿Son avances o son complicaciones? Ángela Castelló, jefa de desarrollo de negocio de la empresa Streamion. Bueno, desde luego son avances, por supuesto también son complicaciones, ¿no? Pero esto es lo que todo el mundo hacemos, que es resolver esos problemas y complicarnos un poco la vida para poder conseguir cosas mejores. ¿Estamos preparados para tanto avance y tan poca complicación? Paloma Mas, responsable de eventos culturales de Plug and Play. Estamos preparados y debemos de estarlo, porque significan no solo el futuro de la sociedad y de las industrias, sino también el presente, y por eso hay que estar preparados para ello. Y no quedarse atrás, ¿verdad? Juan Carlos de la Vela, CEO y cofundador de InDigital. Totalmente. Los smartphones y las redes de alta velocidad han cambiado el consumo de datos, cómo consumimos la información, y hay que estar al día en todo esto, porque los negocios cambian completamente. Tecnología para tantos, para todos, que vamos a intentar explicar de tal forma que ninguno de nosotros diga nunca más «mande», como si fuéramos tontos, cuando nos hablan de metaverso, inteligencia artificial, blockchain y criptomonedas y ciberseguridad. Que nadie se vaya, que yo estoy tan pez como probablemente algunos de ustedes, no todos, y de aquí no me voy sin tener claro de qué va todo esto. Vamos a empezar por la inteligencia artificial. ¿De qué va esto? ¿En qué manera nos va a cambiar, nos va a modificar nuestras vidas? ¿Quién se atreve? ¿Quién rompe el fuego? Bueno, yo creo que ya nos la está cambiando, porque llevamos esto en las manos, que hace muchísimas cosas en nuestro día a día que están gobernadas por la inteligencia artificial. Muchísimas de las acciones que hacemos, como pedirle a Siri que nos haga una búsqueda o hacer cualquier consulta, ya está vinculado con la inteligencia artificial. Yo lo que creo que tenemos que bajar un poco estas grandes palabras para que tanto las personas de la calle como las empresas y las pymes entiendan que la inteligencia artificial va a poder ayudarles en muchas de sus tareas diarias y en muchas de sus cosas de la empresa, como por ejemplo automatizar algunas tareas sencillas que ya se está haciendo en muchísimas empresas. ¿La inteligencia artificial vale para cualquier tipo de empresa o hay algunas que tengan que estar más al día en esta cuestión que otras? Bueno, yo desde mi opinión, obviamente, todas aquellas que estén apostando, ¿no?, por esa parte de avance tecnológico, que tengan en su proyecto, que su core, ¿no?, que su negocio sea esa base tecnológica, por supuesto, van a tener que estar más avanzadas, pero esto al final es para todos, ¿no? Estamos viendo como muchas empresas se están quedando atrás, no tanto por el negocio, sino por las tecnologías que están empleando. Entonces, en un principio sí, pero al final acabaremos todos inmersos en ese tipo de tecnologías. ¿Cómo podemos explicar para cualquier tipo de persona que pueda estar viéndonos qué es la inteligencia artificial? Mira, te voy a explicar así brevemente en cristiano, que digo Venga, yo, muy bien. y así para que lo entendamos. La inteligencia artificial no es algo muy grandilocuente, no es una tecnología en concreta. Suena tremendo, ¿eh? Suena tremendo. Básicamente, Vicente, yo te voy a poner un ejemplo. Es como si de repente estamos escribiendo un texto, ¿vale? Por ejemplo, una carta a un amigo, y decidimos tener un diccionario a nuestro lado para a lo mejor buscar palabras más interesantes. Y a la vez que tenemos un diccionario, tenemos también otro libro que traduzca a lo mejor a otro idioma para poder hacer también alguna frase en otro idioma. Y a la vez que tenemos estos, tenemos un reloj que nos indica cuánto tiempo vamos a hacer la tarea. Pues imagínate que todo eso lo configuráramos de forma que esa carta, que a lo mejor nosotros nos va a llevar un tiempo escribirla, pensarla y demás, lo hiciera de forma automática, ¿vale? O sea, para entendernos, la inteligencia artificial forma parte de las tecnologías del día a día. Son sistemas que lo que hacen es facilitar y hacer de forma automática tareas muy sencillas que nosotros ahora prácticamente no viviríamos sin ella. Por ejemplo, un ejemplo tan tonto, sí, a que el despertador te suena cada mañana, Vicente. Por desgracia. Por desgracia. Pues imagínate que ahora de repente el móvil nos sugiriera los domingos retrasar un poquito el despertador
porque te has dado cuenta que los domingos no trabajamos. Pues eso es la inteligencia artificial. Es simplemente un sistema de tecnología que nos permite facilitarnos la vida a través de una tecnología que entiende cuáles son nuestros sistemas, nuestras costumbres y nuestra personalidad para hacer la vida un poquito más sencilla. ¿La inteligencia natural está preparada para dominar a la inteligencia artificial, Juan Carlos? Yo creo que tenemos que diferenciar un poco entre lo que consumen los usuarios, como los ejemplos que estamos poniendo, y cómo usa la inteligencia artificial las empresas, las grandes empresas que tienen datos, ¿no? Sí. Es decir, está claro que el día a día, a la hora de escribir, a la hora de corregirme un documento, a la hora de proponerme palabras, a la hora de hacerme más fácil cómo redactar un correo o una búsqueda, o cómo el despertador se puede adaptar, eso está muy bien para el usuario final, lógicamente, que es el que va a tratar esos datos y va a tener la inteligencia artificial para mejorar y para hacer más fácil el uso de la tecnología. Y tenemos que diferenciar también cómo hacen el uso de la inteligencia artificial las grandes empresas, ¿no? En ese sentido, las grandes empresas que sobre todo tienen muchos datos, que almacenan datos de visitas, de usuarios, de comportamientos, esas empresas utilizan esos datos para mejorar, para segmentar mejor y tomar decisiones sobre qué de usuarios tienes que hacer en cada momento, ¿no? Es decir, al final les ayuda a que las comunicaciones, a que la toma de decisiones sea más fácil porque tienen multitud de datos que tienen que procesar, que los pueden procesar en la nube o en diferentes sitios donde se procesan los datos, al final tú puedes procesarlo en servidores propios o en una nube que compartida, etcétera, y al final estos datos los utiliza para mejorar la toma de decisiones. Es decir, un banco, cómo utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones, para proponerte a ti pues, un crédito o un depósito en función de tus movimientos, de qué estás haciendo y qué está ocurriendo, ¿vale? Es decir, hay que diferenciar muy bien el tipo de empresa, cómo lo utiliza y cómo le va a aportar beneficios para mejorar las ventas. Pues para el profano esto suena a gran empresa, que la inteligencia artificial es una herramienta para las grandes empresas, no tanto para las pymes. No, pero yo te tengo ahí, Vicente, que decir que absolutamente no. La Claro, inteligencia claro. artificial es algo que está en nuestro día a día como personas normales, es decir, no es una grandilocuencia, no es una tecnología que implique miles y millones de euros, o sea, para nada. O sea, es algo que se ha introducido en nuestra vida sin darnos cuenta. Totalmente, o sea, es el autocorrector que tienes en el móvil cuando en vez de evento escribes eventa. Es las sugerencias que cuando estás consumiendo redes sociales te hacen de publicidad. Es incluso en el médico los dispositivos que te dicen, oye, cuidado que tienes la tensión un poquito más alta de lo que estás teniendo normalmente. O sea, la inteligencia artificial es algo que lo que pretende no es más que coger todos esos mini datos que va dejando el usuario, las empresas o las grandes empresas en el día a día, sobre todo para hacer decisiones más inteligentes, más sencillas. Por eso se llama inteligencia artificial. Pues me estás dejando el balón botando para hablar de ciberseguridad. Bueno, ciberseguridad. De qué hacemos con nuestros datos y qué se hace con nuestros datos, aunque luego hablaremos de ciberseguridad, pero esta ya parece una cuestión, no sé si lindando con lo ético, que habrá que vigilar. De todas formas, ya que estábamos con empresas, con pymes, las pymes van a tener para implementar no solo los ejemplos que estamos poniendo ya sobre la mesa, sino algunos más avanzados de inteligencia artificial, necesitarán de personal, necesitarán contratar personal especializado o con reciclarse un poquito ya vamos bien. Bueno, yo creo que primero van a necesitar un guía o una guía, que es cualquier consultor que les pueda ayudar, sobre todo en saber qué necesidades tiene esa pyme y qué tipo de tecnología de inteligencia artificial puede aplicar dentro de su empresa. Y a partir de ahí, cualquier cambio tecnológico que apliquemos a una empresa, da igual el tamaño que sea, tiene que empezar por las personas. Las personas tienen que hacer ese cambio cultural del que tanto hablamos los consultores para que ese ERP, ese CRM, ese lo que sea que Uy, qué cosas más raras me estás diciendo. Esos sistemas de automatización de tareas que se hacen fáciles dentro de las empresas sean adoptados por las personas, porque va a haber de entrada, la gente que lleva mucho tiempo trabajando en una pyme, un rechazo a, espera, yo esto siempre lo he hecho así, no me pongas esto a otro ahora que me estás complicando la vida. El paso final es que esto ayude a determinadas tareas, pero en la anterior es que las personas que están dentro de las compañías, de las empresas, de las pymes, de los negocios, hagan ese cambio cultural y formativo para empezar a utilizar estas tecnologías. No hace falta despedir a nadie, simplemente hay que darles la mano para que entiendan cómo funciona y acompañarles en todo el proceso de implementación. ¿Y eso lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos dando la mano a...? No. Vale. No lo estamos haciendo bien. Ya no solo, esa es desde luego mi opinión, ya no solo cuando hablamos de tecnologías más avanzadas, como estas que podemos estar hablando ahora de inteligencia artificial, por ejemplo, sino en la adopción de comportamientos digitales sencillos a la hora, por ejemplo, de saber cómo proteger nuestros datos o cómo comunicarnos digitalmente de manera eficaz.
hay muchísimo camino todavía por recorrer porque va muchísimo más rápido la llegada de la tecnología del tiempo que tenemos para ponernos al día. El día a día nos come, no tenemos normalmente ese tiempo de parar y pensar cómo lo podemos hacer y vamos, desde mi punto de vista, en muchísimas empresas, en muchísimas pymes, corriendo detrás de la tecnología. ¿Estas son tecnologías para jóvenes? ¿Este es país para viejos? No, yo no considero que sea un país para viejos. Yo sí que es verdad que quiero pensar que hay una cosa importante, dos cosas de hecho. Lo primero es que estas tecnologías no pretenden transformar la vida en el sentido de despedir a todo el mundo, que los robots nos dominen, o sea, tenemos que entender que no es una lectura endemoniada de la vida nos va a controlar, o sea, las máquinas van a controlar la vida, ni Veo mucho que menos. sois humanos, bien, No, bien. Esto me tranquiliza. Lo tenemos claro. Y lo segundo que tenemos que tener claro es que yo, por ejemplo, soy de las que miran esta perspectiva de la digitalización de forma positiva, quiero decir. Para mí hay una lectura muy sencilla de entender, que es que la innovación es una innovación cuando realmente está transformando la vida de quien la está implementando, para ¿no? Bien. Para bien. Ah. Entonces, para mí, por ejemplo, hay una empresa que a lo mejor, un banco que lógicamente la digitalización que tenga pues puede ser grandilocuente, llevan años digitalizando procesos y demás, y puede haber una comercio de barrio que a lo mejor ha estado toda la vida apuntando en papel los pedidos y que su gran innovación esté en un ordenador que directamente pues, te pongan los pedidos en un sistema, ¿no? O en una agenda. Entonces hay que entender que estamos en una era en la que no hay una digitalización o una innovación concreta, hay muchas lecturas de muchos tipos de tecnologías que al final lo que tenemos que hacer, y aquí somos inteligentes nosotros los seres humanos, es coger aquella tecnología o aquella innovación que a nosotros nos transforme la vida, y eso es muy importante. Porque no todo vale, no todo nos va a servir, no todo va a ser de aplicación en materia de inteligencia artificial para nuestras empresas, para nuestras vidas, ¿no? Totalmente. Mira, si te fijas un poco, yo creo que a la pyme todavía esto le suena como mucho, muy futurista, ¿no? Sí. En mi opinión, porque el problema que tenemos más grande ahora mismo es que la pyme todavía, hay muchísimas pymes que no tienen una página web responsive, una página web en condiciones, no tienen integrados servicios en la página web para que tú mandes un correo para pedir un presupuesto y te respondan, no tienen integrado canales de comunicación para crecer sus negocios. Entonces, cuando a una pyme le hablas de inteligencia artificial, yo creo que le suena muy lejano, sobre todo porque antes comentábamos el caso de CRM. Un CRM es una base de datos donde almacenas información de clientes, oportunidades, etc. Ahí es donde los comerciales dicen, ya he visitado a este señor. Eso. Es un ejemplo. Para que lo sepan todos los demás. Hay CRM gratuitos, imagínate, hay CRM que existen gratuitos en la nube, que se pueden utilizar, que ya es un gran paso para una pyme pequeña. Entonces, yo creo que la pyme ahora mismo le queda todavía mucho que hacer para tener una web en condiciones y para tener un mínimo CRM donde guardar la información. Entonces, todo esto de inteligencia artificial creo que le suena muy a futurista y tenemos que hablar de más mediana gran empresa para hablar de inteligencia artificial, que vayan a implantar y vayan a hacer cosas y vayan a sacar provecho de datos, almacenamiento de datos, etcétera, porque la pyme no tiene datos que almacenar. La pyme al final almacena y tiene 4 teléfonos, 4 nombres y la factura te la hace a mano, te la envía por correo si es que se acuerda dentro de una semana y no tiene automatizadas cosas claves. Sí, pero por ejemplo, si pensamos en pymes que puedan tener, no sé, 60 o 70 empleados, todo lo que hay una tecnología o una disciplina que se llama People Analytics, que lo que hace es extraer muchos datos del comportamiento, del desempeño de las empresas, de las personas en las empresas. Una pyme que tenga 60, 70 empleados, que facture, no sé, 10 millones, 8 millones, 5 millones de euros, estamos hablando de una pequeña empresa. Y todo ese trabajo que puede hacer de extraer los datos del comportamiento, de a qué hora entran, de cuándo faltan, del desempeño, con esta disciplina que te digo, que es People Analytics basada en inteligencia artificial, puede hacer de manera predictiva muchas mejoras o muchas propuestas para mejorar el día a día de las personas dentro de las empresas. Y no estamos hablando de una gran empresa, de una gran operadora de telefonía móvil, estamos hablando de una industria pequeñita de la Comunidad Valenciana. O sea que se puede aterrizar dependiendo de dónde tenga la necesidad la empresa. Lo que no es válido es abrir el manual y decir, todas estas inteligencias artificiales, pues mira, me gusta esta. No, hay que hacer todo un diagnóstico previo y ver dentro de las prioridades de la empresa dónde le duele más. Ahí es donde entras tú y la gente que es como tú. Correcto, dónde te duele y dónde Claro, te duele, vamos. nos A explicas. lo mejor no le duele nada, Vicente, a lo mejor es, mira, pues estás en un momento en el que probablemente la digitalización de tu empresa vaya más por la parte de comunicación. Sí. Y más adelante, cuando estéis más maduros, culturalmente y digitalmente más avanzados, metemos otras cosas. Porque no es siempre sí porque sí. Las startups, ¿qué tienen que ver con todo esto?
Bueno, las startups al final lo que hacen es hacer fácil este camino, ¿no? Es verdad que ahora estamos viendo pues, el auge, yo creo que hace unos años nadie sabía Bueno, lo que... ¿cómo definimos startups? ¿Empresas Bueno, emergentes, tecnológicas? Esa es una gran pregunta, ¿no? Tradicionalmente startup se define un poco como esa empresa de reciente creación que está enfocada en un producto o un servicio que sea innovador, ¿no? Entonces, al final una startup normalmente es que preguntamos, oye, Airbnb es una startup, por ejemplo, con la magnitud que tiene, Sí. o empresas muy grandes siguen siendo una Globo española, sigue siendo una startup. Al final, una startup tiene como básicamente esa base tecnológica, es lo que define un poco el proyecto, y luego por otro lado el concepto de escalabilidad, que para mí normalmente es la gran diferencia con respecto a empresas tradicionales. Escalabilidad. ¿No? Escalabilidad, te explico. Es decir, cuando yo, por ejemplo, analizo una empresa que produce y vende coches, para yo vender más coches tengo que producir más, ¿no? Con lo cual mis ventas deberán ir acompañadas de un aumento de costes. Mientras que cuando hablo de una startup, yo puedo incrementar mis ventas sin necesidad de incrementar mis costes. Y pongo un ejemplo. Airbnb pusieron un tuit en el que decían, oye, Marriott ha dicho que este año va a sacar 30.000 habitaciones nuevas y para ello va a invertir en construir un hotel nuevo. Quedarte el solar, construirlo, contratar a gente, todo, bueno, en fin, todo lo que conlleva esto, ¿no? Airbnb, por la plataforma que tiene, simplemente con una campaña de marketing, son capaces de incrementar esas 30.000 habitaciones nuevas en menos de un mes. Entonces, este es el concepto de escalabilidad, que se consigue a través de la tecnología. Entonces, volviendo un poco... Toma aire. Volviendo un poco a lo que preguntabas, ¿no? Las startups, al final yo creo que las startups son las que van a hacer precisamente la vida fácil y son los grandes aliados con esas pymes a introducirse en todas estas nuevas tecnologías y un poco uniendo lo que decían ellos, ¿no? Si yo ahora me tengo que meter a desarrollar esa inteligencia artificial a lo grande, me voy a meter la primera vez que me nado en un océano. Entonces, es mejor poco a poco, de la mano de distintas empresas, viendo, de acuerdo a esas necesidades que hemos identificado, qué cosas he de ir solucionando. Vale, ¿llegamos tarde? ¿Nuestras empresas llegan tarde? No, para nada. Yo es que de verdad que quiero hacer una lectura de, o sea, por favor, calma y buenos alimentos a todas las empresas y pymes. Yo creo que hemos llegado a un punto en que ya hay una concienciación, que yo creo que es, vamos, impresionante que ya la gente pueda hablar de digitalización, del mundo startup, que la gente entienda ya un poco el lenguaje. Yo para mí creo que la clave ahora está en traducir un poquito más el lenguaje que habla la tecnología, la digitalización y las startups con el lenguaje que hablan las pymes, las medianas empresas y las empresas más tradicionales. Para mí estamos en un camino en hacer un diccionario común, por así decirlo, Sí. en el que se entiendan ambas partes, sobre todo por una cuestión básica. Para mí el mundo digital lo que hace es responder ante necesidades actuales y futuras de lo que van a ser las industrias. Y las industrias trabajan el día a día para que las industrias pues, no cesen, no se vayan al garete y sobre todo que existan. Entonces para mí la clave está en que la lectura futurista y la lectura del presente más del día a día se entiendan para que puedan trabajar juntas. Pasar de la sopa de letras al diccionario de términos me parece que es un gran avance para la humanidad y para el hombre y la mujer, como Neil Armstrong en la Luna. De todas formas, vamos a hacer una conexión. Venga, vamos a buscar un ejemplo concreto. Nos ponemos en contacto con Javier Trigueros, que es director de marketing de InfoAbano, una compañía española vinculada con Microsoft, que nació en el 2004 y que tiene el reto de ofrecer soluciones de consultoría tecnológica. Javier, creo que vosotros tenéis una solución de inteligencia artificial de la que nos podrías hablar un par de minutitos, ¿no? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Realmente nosotros, bueno, somos, como bien has dicho, somos partners de Microsoft y nosotros lo que estamos viendo hoy en día es que Microsoft está apostando muy fuerte en la parte de inteligencia artificial durante los últimos 10 años y nosotros al ser proveedores de, bueno, partners de ellos, vemos cómo Microsoft lo traslada a las aplicaciones de negocio que nosotros implementamos y cómo nuestros clientes cada vez nos lo demandan, incluso los propios consumidores. Entonces, bueno, ¿qué nos está ofreciendo estas soluciones? Pues, por ejemplo, mejorar la experiencia de cliente, ¿no? A través de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que es una de las patas pues, clave de la propia inteligencia artificial, vemos cómo podemos, a través de estas soluciones, predecir el comportamiento del cliente, ¿vale? Basado en un histórico de acciones. De esta manera nos permite anticiparnos a cualquier acción que vaya a realizar el cliente y nosotros podamos impulsar esa relación comercial.
un ejemplo claro que podamos ver, pues por ejemplo, la tasa de abandono. Microsoft ya, por ejemplo, está implantando modelos que están preconstruidos, que realmente requieren muy poco conocimiento técnico, en el que, en base a un histórico de acciones, nos permite discernir qué clientes son aquellos más propensos a abandonar la compañía o dejar de ser nuestros clientes. Y de esta forma nosotros podemos proactivamente reaccionar ante ello y proponer soluciones para, pues, mejorar esas relaciones con el cliente. Y también tenemos otros modelos que pueden ser, por ejemplo, de recomendaciones de productos, en donde, pues, en base a ese histórico de compras del cliente o incluso de otros clientes que comparten mismos patrones con esos otros clientes, pues ofrecerles otra serie de recomendaciones de productos que les podrían interesar. Y esto simplemente es unos simples ejemplos que nosotros vemos hoy en día de cómo la inteligencia artificial se va incluyendo en las soluciones de negocio y queda al alcance de la mano de los clientes, sin necesidad de tener que desarrollar, pues, grandes modelos, ¿no?, que requieren pues un conocimiento técnico y un equipo de data scientists. Oye, qué interesante Otro eso de la tipo de tasa de ejemplos. abandono. ¿Funciona de verdad la herramienta? Sí, realmente es algo que nos están pidiendo mucho los clientes. Viene de una herramienta que se llama las Customer Data Platform, que no sé si la habéis oído, o las famosas CDPs, que al final lo que haces es unificar todos esos datos de clientes que tienes en diferentes fuentes de datos, ya sea en un sistema de ERP, en tu propio CRM, en tus plataformas de social selling, y eso al final lo que haces es pues unificas toda esa información, y lo que hace el modelo de Machine Learning basado en la inteligencia artificial es utilizar todos esos datos, ¿vale? Los explota y te recomienda acciones a llevar a cabo con esos clientes. Pues sobre todo en este caso el modelo preconstruido que comentamos te indica, pues, si este cliente tiene una tasa de abandono alta, baja o media, ¿vale? Con un porcentaje. Entonces es algo que está gustando mucho en los clientes y que realmente es algo que nos piden, pero sí que es verdad que al final, pues, la inteligencia artificial es algo que abarca muchísimo, desde pequeñas cosas a grandes desarrollos, y bueno, pues las empresas están un poco con pies de plomo, pero con muchas ganas de aplicarlo, ¿vale? Y Muy bien. bueno, pues luego Sí. tenemos también... Dime. Dime. No, y comentaba también que teníamos otros tipos de otras patas también de la inteligencia artificial, como puede ser el procesamiento del lenguaje natural, donde al final, pues, utilizamos la inteligencia artificial para procesar o interpretar textos y datos, ¿vale? Y al final digitalizarlo, y eso también es algo que nos están pidiendo mucho. Un ejemplo real que hemos aplicado en un cliente es, por ejemplo, analizar esas reseñas que aplicaban sus propios clientes del sector hotelero, analizar pues, en base a palabras clave si esas reseñas son buenas o son malas, y automáticamente procesarlas para que alguien las pueda abordar en un corto periodo de tiempo e intentar mejorar esa experiencia de cliente. Entonces, al final, pues, ya sea a través del procesamiento del lenguaje natural, del aprendizaje automático, o incluso de chatbots o asistente de voz, la inteligencia artificial está muy a la orden del día, sobre todo en las soluciones de negocio que nosotros implementamos de Microsoft. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos cuentas. Tan interesante que no sé yo hasta qué punto que os suscita todo lo que acabamos de decir. Yo creo que básicamente Javier lo que ha intentado trasladar es que a día de hoy vamos generando todo el rato información de todo tipo, o sea, desde el uso que hacemos con el móvil, el uso que hacemos con el ordenador, y básicamente eso. La inteligencia artificial, para dejarlo claro, es aquella que nos permite facilitarnos la vida con sugerencias, predicciones, por ejemplo, que no lo hemos comentado y que es muy interesante. Nos permite sobre todo tener un avance de nuestro día a día de forma sencilla, de manera que a lo mejor tareas, sugerencias o cosas del día a día que antes no se nos hubiese ocurrido que nadie nos sugiriera, pues ahora lo tenemos en una base diaria, básicamente. No demonicemos, por favor, la inteligencia artificial y sobre todo intentemos entender que nos viene a facilitar la vida, y de hecho luego hilados con lo de la ciberseguridad, que también. Vamos a empezar ya mismo. Lo único es que yo antes quería decirle a Susana, Dime. esa frase de los nativos digitales no existen, ¿es tuya? Correcto. Bueno, yo tengo un libro que tiene esa frase como título, un libro colaborativo donde los derechos de autor están cedidos, para que no penséis nadie que es un momento comercial. Y efectivamente, los nativos digitales no existen por una sencilla razón, y es porque se les ha puesto esta etiqueta solo por haber nacido en una era donde todo lo digital está muy al alcance, pero que tú sepas tocar un iPhone, un teléfono, una tablet o un ordenador con los dedos, aunque tengas 8 meses, no quiere decir que tengas capacidades digitales. Más bien,
Los chavales, las chavalas, los adolescentes, los niños son bastante patosos digitales desde el principio. ¿Qué me dices? Sí. Una cosa es que sepan apagar, encender, poner un filtro, y otra cosa es que sepan exactamente cómo funciona o pasar de pantalla. Todos somos inmigrantes digitales, Vicente, todas las edades, da igual la que tengas. Y nos hace falta a todos la cultura digital. Yo lo reconozco. Tanto es así que vamos a dejar ya este asunto de lado, vamos al Chapter 2, nos vamos a la ciberseguridad y os pregunto directamente, ¿nuestras empresas están preparadas para los desafíos que suponen estas nuevas tecnologías y la acción de los malos? ¿Existen? Yo te diría que depende un poco de qué empresa y qué datos almacena. Te lo he puesto fácil, Lógicamente, te lo he puesto fácil. En ese sentido, ¿no? Es decir, al Yo final, voy a decir que no, por si te sirve. Muy bien. depende de qué tipo de empresa. Es decir, yo creo que difícil. creo que no estamos todos preparados. Esto es como cuando entras a tu casa y te acuerdas que la cerradura que tenías era mala y no tenías una cerradura buena. Al final la ciberseguridad, es decir, los hackers, todos estamos de alguna forma expuestos. A cualquiera nos pueden entrar de diferentes formas. Hay que invertir en medidas de seguridad y sobre todo que los datos que tengas que sean personales estén cifrados en tu base de datos. Antes hablábamos de que esto, pues a una pyme pequeña que todavía no tiene un CRM, pues poco le va a afectar, a no ser que le quiten el cuaderno de casa, ¿no? Sí. A una empresa más grande, según va teniendo datos almacenados, es muy importante que las claves para acceder a los ordenadores no se compartan, estén bien protegidas, tengan un doble factor de autenticación para poder entrar y no tener que exponer tus claves y que sea más difícil entrar. Tienes que tener la información personal, sobre todo, encriptada. Y eso es muy importante. Es decir, al final, nuestros datos personales deben estar encriptados para que si un caco accede a ellos, un hacker accede a ellos, esta información no pueda utilizarla, no pueda ser visible para él y tengamos de alguna forma implantadas ciertas medidas de seguridad en nuestros servidores para que, y estén continuamente actualizándose, para que haya un análisis y haya empresas que se dedican a hacer ese análisis externo, porque hay que invertir en ello. Hay que invertir en ello para que tú tengas tu dato bien protegido. Claro, pero las grandes empresas eso lo tienen fácil. Contratan a expertos en ciberseguridad y lo tienen arregladito, apañadito. Pero las pequeñas, los particulares, esto de las contraseñas y ahora una diferente, y esta que esté más encriptada y que tenga arrobas y que tenga almohadillas y que tenga... qué lío, qué lío. Todas las semanas, hace dos, el caso de los hospitales de la Generalitat Catalana, todas las semanas hay una noticia de un hackeo brutal de un servicio público o de un servicio privado. Está claro que las empresas no están preparadas, da igual que sean pequeñas que grandes, porque hay ejemplos de todos los tipos. Y volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Esto tiene que empezar por las personas, porque normalmente, y seguro que estáis de acuerdo conmigo, todos los problemas de ciberseguridad entran por el dedo de alguien, porque alguien le ha dado la tecla que no corresponde. Entonces hace falta mucha formación de base, mucho conocimiento por parte de las personas para que sepan qué es un phishing, dónde no tienen que pulsar, que no compartan determinados enlaces. Luego ya vendrá todo el tema de las contraseñas, que también es muy importante, actualización de navegadores, etc. Pero sobre todo es saber por dónde pueden entrar todas las problemáticas que están teniendo las empresas. Y es porque abres un mail que no corresponde o porque reenvías un enlace que no corresponde. Hay mucho trabajo de base en las pequeñas empresas, en las medianas y en las grandes, de educar a los empleados, a las empleadas, en ciberseguridad básica. Y por eso te digo que las empresas no están preparadas. Porque todas las semanas hay una filtración, sí. Todas las semanas hay un problema. El principal problema que le veo ya no es solo ponerse al día, sino estar luego actualizado, ¿no? Porque los malos corren mucho. Y es que o sea, me sabe fatal porque yo quiero de verdad hacer una lectura más positiva de la vida. Pues hazla. O sea, lo que quiero decir, Vicente, es que tú, por ejemplo, te compras una casa y tienes una puerta que es la que accede a la casa. Sí. Esa puede tener una cerradura o puede tener un sistema de alarmas brutal para tal. Y puede ser que con el sistema de alarmas te entra gente y con una cerradura no te entre nadie. O sea, lo que quiero decir es que la ciberseguridad no es más que esa capa que tenemos para cuidar nuestra casa, ¿no? Pues en vez de nuestra casa lo que estamos cuidando es nuestro mundo digital, ¿no? Pues cuando accedemos a la cuenta del banco, cuando mandamos un mensaje o cuando estamos haciendo una compra en internet. Las grandes empresas se están cuidando mucho en tenerlo así,
pero es verdad que las pymes necesitan un poquito más de formación, pero como todos, es decir, yo creo que en la era digital, cuando tenemos un mundo tan desconocido, es muy importante hacerle entender a la gente pues que, oye, pues que pueden haber una serie de ladrones o de gente que pueden acceder a esos datos o no, insisto, o sea, no está... Eso hay que matizarlo porque no están ahí los ladrones, los hackers, que son esos ladrones digitales, esperando a que tú mandes un mensaje y pongas una contraseña para probártela directamente. Pero a ver, yo soy la defensora de la parte buena de la tecnología, estoy quedando como la mala cuando para nada, en absoluto. Pero conforme va avanzando la tecnología, los hackers también van avanzando y saben y estudian el comportamiento humano. Entonces, a mí, que soy una gran fan de la cerveza, me mandas un enlace diciéndome de mi madre o de alguien en un grupo que si pincho aquí... Cerveza gratis. Cerveza gratis con una nevera monísima de una marca que te encanta, directamente estás dándole a ese enlace y estás poniendo en peligro tus datos y los de la gente que se relaciona contigo. Entonces, hay que hacerle entender a la gente que todo lo que circula muchísima información, ya no solo enlaces peligrosos, sino fake news, para que vamos a hablar de este tema, no hay que pinchar. Y es muy fácil porque esas direcciones, esas URLs, como les llamamos, son rarísimas. Lo que pasa es que tú solo ves la marca de la cerveza. Entonces hace falta muchísima educación y muchísima divulgación para que la gente de la calle no comparta muchísimos enlaces que todas las semanas, de cerveza, de operadoras, de todas las semanas. Fíjate que hay dos canales que han sido de alguna forma que han hecho que estos ataques de phishing crezcan muchísimo. Uno es el SMS. El SMS que lleva aquí con nosotros mucho tiempo. Desde el año 94, pues se puede mandar, 93, que aparecieron las redes 2G, se empezaban a mandar SMS. El SMS es un canal no cifrado, en primer lugar. Yo puedo mandar un SMS a todos ahora mismo aquí diciendo que soy del BBVA y que entréis en esta URL y me deis vuestros datos. Es decir, la tecnología ha permitido poner el nombre del remitente del SMS, el que tú quieras. Es un alfanumérico y puedes pasarte, identificarte con quien quieras. Puedes engañar más fácilmente con SMS. Puedes engañar, que con... claro, así es. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el SMS, imagínate, hay un país en Latinoamérica que acaba de prohibir los SMS para mandar la clave de la OTP para una compra. Pues perdona que te interrumpa, pero entonces ¿por qué las administraciones de seguridad social, por ejemplo, mandan SMS? Porque cuando antes hablamos de avances tecnológicos, todavía ellos mismos no se dan cuenta que el SMS es un canal no cifrado, es un canal no seguro y siguen utilizándolo por no cambiar sus procesos. Pues eso sí que me preocupa que no se den cuenta ellos. Totalmente, pero y fíjate otro canal, fíjate otro canal que está creciendo mucho ahora la suplantación de identidad es el WhatsApp. Es decir, yo lo he sufrido en mi propia empresa hace 2 semanas, un empleado que entra nuevo y de pronto suplantan mi perfil. Cogen mi foto de LinkedIn, ponen mi nombre con otro teléfono y le mandan un WhatsApp al empleado diciéndole que compre tarjetas de iTunes en Apple. El empleado corriendo las compra. Le pasa los códigos por WhatsApp a esta persona que se hacía suplantar la identidad por mí, le dice que compre más y en ese momento él va a la tienda de Apple a comprar más y la tienda de Apple le dice, oye, ¿no serás tú fraude? Que está habiendo mucho fraude de este tema. Él me llama a mí y me dice, oye, ¿quieres más tarjetas de verdad? Y yo, ¿de qué me hablas? Automáticamente tuvimos que poner denuncia a la comisaría, suplantación de identidad, es decir, estaba suplantando mi identidad con un teléfono, poniendo mi nombre, mi foto, todo, para suplantar la identidad a través de WhatsApp. Es decir, hay que estar muy vigilantes de con quién nos comunicamos. El WhatsApp es un canal cifrado, fíjate. Y el WhatsApp te permite tener el canal y tener el perfil verificado. Es decir, si yo me estoy comunicando con Mercadona o con Carrefour o con Lidl, que son clientes que nosotros hacemos su WhatsApp, tienes el perfil verificado y tienes un check verde que te confirma que esa empresa con la que te estás comunicando es la que dice ser. Si el perfil no está verificado, no te fíes de la empresa. Esto me está sonando a lo de Elon Musk con Twitter, con los perfiles verificados. Bueno, eso da para me está sonando a eso, pero... Pues imagínate el problema que hay. Imagínate. Total, que hay que ser muy cautelosos con lo que nos llega y sobre todo tener un escrito firmado por tu madre diciendo que no te va a mandar nada, ¿no? Por lo menos. Es verdad que tanto los niños como los adolescentes y las personas mayores tienen menos acceso por distintos motivos a este tipo de información y es más fácil que hagan virales este tipo de cosas. Entonces, al final, toda esta era de digitalización tiene que venir de la mano de una digitalización de la ciudadanía. Y
se van dando muchos pasos desde las administraciones y también desde las empresas privadas para facilitar esto, pero como decía antes, va muy rápido y no vamos un poco intentando cogerlo. Entonces, simplemente cautela, no es miedo, es cautela, que cuando te mandan un enlace que te da cierta sospecha, jolines, no pinches y pregúntale a alguien que creas que conoce, ¿este enlace tú lo pincharías o no? Y probablemente la respuesta sea que no. Te voy a echar... Vicente, perdona, simplemente pido sentido común. O sea, Claro, quiero decir, claro, o sea, el al menos común final, de los sentidos, claro, sí. o sea, lo que quiero Claro. decir es que la tecnología no tenemos que dejar de utilizarla por miedo a que nos vayan a robar todo el dinero Por del banco. supuesto que no. O sea, al final la cuestión de aquí se trata en ser conscientes y ser coherentes. Está claro que una empresa no te va a regalar 100.000 euros porque le des clic a un enlace. O sea, lo que hay que tener es sentido común a la hora de hacer las cosas como lo haríamos en la calle. Quiero decir, yo soy de la generación de los 90 y me acuerdo que mi madre, una cosa que me decía es no le cojas caramelos a los desconocidos en la calle. Pues un poco lo mismo en la era digital. O sea, entender que hay un lenguaje, entender que hay unos sistemas, pero no tenemos que radicalizarnos y decir si un sistema es peligroso o no hay que utilizarlo. Lo que hay que tener es coherencia. Y ya está, O sea, Vicente. que los que viene con el truco o trato si le cogemos los caramelos. Eso sí, ¿no? Sí, es muy americano. Bueno, dejadme que busquemos un ejemplo de una gran empresa valenciana, además, que es Nostrum. Tenemos contacto con Agustín Ares, que es el jefe de sistemas. Agustín, buenos días. Vosotros Hola, creo que ¿qué tal? Buenos días. estáis fomentando cursos sobre ciberseguridad para vuestros empleados, ¿no? Sí, bueno, como ya habéis dicho, se nos cuelan por cualquier lado, intentan acceder por todos los medios posibles, por el SMS, por el correo, por el WhatsApp. Entonces, los ciberdelincuentes saben perfectamente que es más fácil engañar a una persona que engañar a una máquina, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que concienciar. Nosotros lo que hacemos son cursos de concienciación periódicos para todos los empleados, para un personal de oficina, para un piloto, una azafata, un mecánico. Al final todos utilizan la tecnología de una manera o de otra y todos son susceptibles de ser atacados. Entonces, además de estos cursos de concienciación donde les explicamos pues, todo lo que habéis estado contando, lanzamos píldoras que llamamos nosotros de simulaciones de phishing, por ejemplo. Les mandamos un correo lo más parecido a uno real para ver si pican o no pican, y si pican, pues luego les hacemos saber por dónde han picado, cuál ha sido el problema, qué se tiene que fijar para no volver a picar. Y bueno, pues esto lo tenemos que hacer constantemente, tenemos que tener los sistemas siempre actualizados, porque un sistema desactualizado es mucho más vulnerable. Les explicamos a los empleados que pues, aquí no se pueden instalar software porque no tienen los permisos para hacerlo, pero en su casa tienen que tener cuidado con lo que se instalan. Los móviles pues siempre los tienen que tener actualizados para tener protegidas las últimas vulnerabilidades que pueda haber. Y bueno, y esto es una tarea de día a día, de no parar, de tener todo actualizado, de concienciar a la gente para que lo haga también en su vida personal. Y bueno, pues intentar que no nos ataquen o si nos atacan que estemos bien defendidos para Eso que no es, se nos cuele. sobre todo eso, que si nos atacan sepamos, bueno, que los daños sean los mínimos posibles. Vosotros estos cursos los dirigís a la faceta profesional de los empleados, también a la personal. Sí, los cursos, bueno, unos los hacemos desde hace ya años en formato de sesiones online. Ahora ya por requerimientos también del sector de la aviación, pues tenemos que hacer una serie de cursos reglados con un temario determinado y una duración determinada también, con obligación de que lo hagan todos los empleados. Pero al final lo que les explicamos les sirve tanto para su trabajo en la oficina como para su trabajo en casa. En la oficina pues hay que dejar siempre el ordenador bloqueado porque no sabemos quién puede entrar. Cuando vean un correo que tengan duda de dónde proviene, pues que se aseguren de que el remitente es el que dice ser. Si se recibe una llamada, hay un caso muy típico que es lo que se llama el fraude del CEO, que es alguien recibe una llamada de teléfono del presidente diciéndole que tiene que hacer una transferencia urgente por un tema que no puede esperar. Claro, el que recibe la llamada puede que conozca al presidente o que no lo conozca. Entonces, lo que ya saben es que tienen que hacer lo que llamamos un doble check, es decir, llamar por teléfono para asegurarse de que quien ha llamado es quien realmente dice ser.
Al final el teléfono es lo más fiable de todo, por lo que veo. Agustín, una pregunta fuera de menú, para acabar. Sí. El sector de la aviación es de los más delicados, ¿no?, Sí. en materia de seguridad. Sí, de los más delicados y también de los más atacados. Entonces, Ajá. tenemos que estar siempre muy alerta. Nosotros, pues, intentamos contar con medios bastante avanzados y bueno, y aún así no se libra nadie, pero tenemos que intentar eso. Fenomenal, con las Agustín, pues protecciones que muchísimas gracias por el testimonio que nos has brindado. Vale, gracias. En las empresas es importante eso que llaman capar, ¿no?, para que la gente no se baje programas o se baje cosas, aplicaciones o lo que sea, que después dan problemas. Claro, o sea, al final lo que se trata es de prevención y de intentar hacer una formación exhaustiva. El ejemplo que nos ha puesto Ernest yo creo que es muy concreto y además es algo que yo te diría que ya la gran mayoría de empresas que están digitalizadas lo hacen, y lo que nos queda un poco es concienciar un poquito más al usuario, ¿no?, al usuario de calle, el que utiliza redes sociales, el que utiliza móvil, SMS y demás, para que sea consciente de que hay que intentar eso, no picar siempre, tener coherencia y tener sentido común a la hora de utilizar los sistemas tecnológicos. Ay, lo malo es cuando vamos muy rápidos, ¿no?, que no pensamos tanto si esos que nos ofrecían la cerveza son los cerveceros o no. Yo creo que efectivamente, ¿no? En general vamos todos muy rápidos, a veces hacemos cosas que no deben, pero yo creo que también esto hay que verlo desde un punto de vista muy interesante, y es la oportunidad que hay hacia nuevos trabajos, nuevas posiciones, de decir, es que esta materia a día de hoy es muy importante y cada vez lo va a ser más, y hacen falta esas personas cualificadas, además de cada uno formarse para hacer un buen uso, pero además está habiendo una oportunidad, nuevas carreras profesionales que a día de hoy no existen, ¿no? Entonces, todo esto efectivamente no se trata de verlo desde buenos o malos, sino de decir, bueno, esto genera una serie de problemas que antes no teníamos, pero también genera otras oportunidades, ¿no? Y la realidad, bueno, pues es que lo que es la parte de todo lo que es la digitalización y de este mundo digital es una realidad, entonces simplemente lo que tenemos es que adaptarnos a ello. ¿Veis sectores que sean especialmente vulnerables, Sí, claro, respecto de otros? Totalmente, es decir, todos los que manejen datos personales al final son los sectores que más están de alguna forma expuestos a ataques, y yo creo que debería invertirse más en ciberseguridad, es decir, debería invertirse más, ser más conscientes las empresas en dedicar parte de sus trabajos, parte de sus sprints a revisar los servidores, el tema de seguridad, a revisar todos estos puntos, porque es muy importante que inviertan mucho dinero en estar protegidos estos datos. Es decir, muchas veces firmamos temas de GDPR, firmamos un acuerdo, pero guardamos datos personales de usuarios, y todas aquellas empresas que tengan teléfonos, direcciones, tarjetas bancarias guardadas, etcétera, eso es muy importante, son las que más sufren ataques de alguna forma, porque son las que más de alguna forma tienen datos que son valiosos para el hacker, para poder venderlos o para poder comercializarlos. Muy bien. Pues si os parece, pasamos al tercer capítulo de nuestra charla de hoy, al del blockchain y las criptomonedas. Vale, empecemos por explicar qué es el blockchain. Va. Vale. A ver, yo me gusta explicar mucho el blockchain Wow. a nivel usuario general, que es Tú estás enferma. como se lo explicaría yo a mi abuela, que esto es muy sencillo. El blockchain básicamente es como si todos los de aquí que estamos presentes decimos, mira, vamos a crear una cadena, una especie de red, ¿vale? Y todo lo que entre en la mesa, vos imaginamos que hay una mesa aquí, todo lo que entre en la mesa solo puede entrar en la mesa si todos estamos de acuerdo con ello, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos todo claro. Sí. Entonces, si queremos que entre un papel en la mesa, tiene que estar eso, consensuado con todos los presentes. El blockchain es eso llevado a una escala muy grande. Es un sistema que se supone que está totalmente cifrado por una serie de activos que lo que permiten es tener una mayor seguridad a la hora de gestionar, pues, datos, información o tecnología, ¿vale? Entonces se dice que todas aquellas tecnologías que estén cifradas con blockchain o que tengan blockchain dentro de sus activos son mucho más seguras porque tienen esa red de seguridad que es mucho más potente, ¿no? Porque no salen activos o entran activos a no ser de que el blockchain o la mesa de los presentes estemos de acuerdo Vale, en ¿y ello. eso cómo se hace? En cristiano, ¿cómo se come eso? Pues eso se come de manera que ha habido una serie de industrias o sectores que lo han adaptado de forma muy sencilla por el sistema que implica, ¿no? Por ¿Pero eso ejemplo, qué tienes que hacer? ¿Contactar con una empresa? No, pero no. Explícamelo para tontos. Explícamelo para tontos. o sea, no es un sistema, no es una empresa que se encargue de blockchain ni nada, es simplemente un sistema de cifrado
Entonces, los unos ceros llevan al que pueda tener acceso cualquiera a ese sistema de cifrado. No, no, o sea, el blockchain, o sea, Ángela en su casa no puede acceder a... Yo quiero aplicar el blockchain a mi empresa. Vale, es que vale, cuéntame, ¿qué hago? No es aplicar el blockchain a tu empresa, es que a través de una tecnología con blockchain tú puedas aplicar tecnologías más seguras a tu empresa. Pero no es como voy a de repente a crear una cadena de blockchain, no. Es simplemente una lectura, un cifrado mucho más seguro de lo que sería la tecnología normal y corriente que tú puedas hacer, Vicente. Vale, pero yo quiero saber cómo aplico eso dentro de mi empresa o a mis productos. ¿Cómo se hace eso? Para añadir un poco a lo que está comentando Sí, ya, claro. te diría que el blockchain es un libro de registro, un libro de contabilidad, donde registras información que tú quieras. Por ejemplo, tú tienes una conversación, un fichero, unas escrituras, tú puedes crear un hash. Crear un hash es como crear un dato alfanumérico que identifica esa conversación o esa escritura, que si cambias una sola coma, automáticamente el hash va a cambiar, y ese hash lo puedes tokenizar, meterlo en blockchain y te devuelve una fecha y una hora en la cual tú has guardado esa información. ¿Esto qué significa? Es como ir al notario, ¿vale? Es notarizar cierta información donde tú guardas y digas, ¿cómo la aplicas a tu empresa? Como tú decías, yo voy a guardar cierta información, ciertos contratos, los puedo guardar en blockchain para decir que ese contrato existió, que ese acuerdo existió y que hay una fecha y una hora determinada en la cual se registró en el blockchain. Me permite recuperarlo en cualquier momento en el futuro y voy a poder identificar que ese contrato tuvo ese contenido en un futuro. Por lo tanto, es una especie de notario, libro de contabilidad que te permite guardar toda la información y trazabilidad de toda la información y te permite comprar monedas, NFTs, que luego hablaremos de ello, es decir, todo lo que te permite alrededor hacer el blockchain de compartir información y guardarla. No te creas que te voy a pasar por alto lo del token, ¿eh? Pero bueno, eso Te ahora. has metido tú en ese jardín. Ya no sé si... Yo hace tiempo compartí una noticia que me gustó mucho cómo estaba explicada porque incluso a los que nos dedicamos a esto hay determinados conceptos que como son poco tangibles nos cuestan de explicar. Bueno, pues yo creo que fue hace 2 años una empresa norteamericana aplicó blockchain para hacer la trazabilidad de los pavos que se iban a comer en Acción de Gracias los americanos. Entonces, de manera que cuando te llegaba a casa el pavo, tú, accediendo a la blockchain, que venía en un código QR, podías ver toda la trazabilidad desde que el pavo había sido criado en la granja, quién lo había trasladado, quién lo había llevado al supermercado y hasta que había llegado a tu casa. Y cuando cuando terminas eso, el pavo está frío ya. Vale, cuando todos los datos de la trazabilidad de ese pavo que ha llegado a la mesa están anclados, porque están unidos por lo que se llama una cadena de bloques, quiere decir que nadie ha podido corromper la información final que te está dando del pavo que te estás comiendo. Ya. ¿Sabes? ¿Dónde ha nacido? ¿Qué ha comido? ¿Quién lo ha trasladado? ¿Cuánto tiempo ha estado refrigerado? ¿Qué supermercado lo ha tenido hasta que tú lo has comprado? Para que alguien pudiera modificar eso, habría que hacer lo que estaba diciendo antes Paloma. Sí. Ponerse de acuerdo entre todos los proveedores que de manera voluntaria han entrado dentro de ese blockchain para que se pudiera cambiar alguno de los Como componentes. eso es muy difícil, Entonces, pues eso es es la garantía, correcto. ¿no? Claro, Correcto. eso es prácticamente imposible y de hecho eso se une con otra de las grandes características del blockchain, que es la parte de la descentralización. Es decir, a día de hoy vivimos en un mundo centralizado donde pues las empresas que veíamos antes de ciberseguridad tienen datos. Tenemos a estados, tenemos a los bancos, tenemos a distintas empresas, distintos agentes que son quienes son poseedores de todo ese contenido. Un poco estas nuevas tecnologías, el blockchain, la web 3.0, etcétera, lo que está planteando es una descentralización donde todo esté reflejado por esta cadena de bloques que hemos visto, ¿no? Y porque cada paso quede cifrado. Todo eso está ahí, entonces de forma que toda la información ya no la tiene una empresa o un agente, o un sino gobierno. sino que es común, ¿no? Y entonces entramos un poco en la fase de empoderamiento del usuario, que es bueno, lo que vamos a ver o lo que vamos a vivir estos próximos años, que bueno, desde mi punto de vista creo que va a ser la gran revolución tecnológica. En el País Vasco a las villas, a las casas unifamiliares les llaman toki. Y había un escritor famoso, un escritor español famoso, que se compró una villa allí y le puso de nombre Toki el timbre. Lo de token suena a token a la puerta y a ver qué pasa, pero no, es algo... Yo he hecho los deberes, ¿eh? La tokenización es el proceso de reemplazar datos confidenciales con símbolos de identificación únicos que retienen toda la información esencial sobre los datos sin comprometer su seguridad.
¿Qué nos queda por explicar? Vicente lo has explicado fenomenal. Pues que lo digas tú en cristiano. Lo que nos falta es que lo digas tú en cristiano. No, a ver, básicamente la tokenización no es más que... vamos a seguir con el ejemplo de la mesa y la hoja, ¿vale? bien. Porque yo creo que Ese ya no lo se ha visualizado esa hoja que entra, ¿vale? Imagínate que esa hoja tiene una serie de datos y que esos datos son muy importantes. Son unos datos excesivamente importantes porque ahí hemos puesto la firma, por ejemplo, de cada uno del banco, ¿vale? En vez de tener esa hoja doblada en un papel y teniéndola, lo que vamos a crear es a lo mejor una especie de cajita para meter la hoja, bloquearla aún más para que cuando pase un tercero y vea aquí la hoja, no vea los datos de esa hoja, ¿vale? Vale. Eso es lo que has explicado Ojalá. en la definición. Pues me gusta más como lo dices tú, la verdad. Yo es que en su momento tuve que explicar O sea, esto es muy complicado, ¿entendés? Encima, si le sumamos los anglicismos, si le sumamos las nuevas palabras, si le sumamos las palabras que el diccionario ya ni ha traducido porque ha dicho, mira, cogemos mejor el anglicismo y ya ha arreglado. Si sumamos todo eso, es complicado de entender, o sea, Hombre, a mí no de es todo fácil. lo que estamos tratando hoy, y aún nos quedan algunas cosas por tratar, me parece lo más complicado. Claro, esto, y yo, ¿no? para mí, Vicente, una lectura importante. También es verdad que la tecnología aprovecha este fenómeno de masas para también, digamos, echarse un poquito como de visibilidad a nivel de utilizar muchos vocablos que la gente no entiende para parecer que aún es más grandilocuente lo que está haciendo, todo se ha dicho. Entonces, por ejemplo, el blockchain es el gran ejemplo de ello, o sea, es decir, parece que ahora si una tecnología no lleva blockchain, no es una gran tecnología, ¿no? Es una tecnología mediana, que no está bien segura, no está bien encriptada, que es otro vocablo de los que utilizamos mucho, que es encriptada, es que las capas no están bien colocadas para poder acceder a ella, pero la realidad es que la tecnología se debe adaptar a la necesidad, o sea, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de control de activos, como el que bien explicaba Susana, que es para ver, por ejemplo, dónde está el pavo en cada momento, pues a lo mejor no necesitas un sistema como blockchain, que es muy complicado de gestionar para hacerlo, sino a lo mejor simplemente con una buena tecnología bien desarrollada puedes obtener el mismo resultado sin peligros de ni que te roben nada, ni que nadie sepa la información correcta, ni nada. O sea, hay que adaptar cada tecnología a cada momento. En el siglo de oro también, esto de los vocablos rebuscados, la culta latín y parla, que creo que era de Quevedo hablando de Góngora. Correcto. O sea que, bueno, ¿y cómo se liga esto del blockchain con las criptomonedas? Que eso es más fácil, vamos a ver, eso le sonará más a la gente en general. ¿Qué tienen que ver lo uno con lo otro? Mira, las criptomonedas ahora mismo hay más de 12.000 criptomonedas en el mercado, ¿vale? Hay dos que son las más conocidas, digamos, Bitcoin, Ethereum, ¿vale? Hay criptomonedas y las criptomonedas al final tú compras una criptomoneda a un precio determinado y en el blockchain es donde se guarda el registro de esa compra, ¿vale? De alguna forma tú tienes la posesión de esa criptomoneda gracias a que en el blockchain ha guardado y te devuelve un registro y te devuelve una clave privada. Sí. Esa clave privada es la que tienes que guardar, muy bien guardada. Las criptomonedas las suele guardar en el wallet. Hay wallets hot, hay wallets cold, luego hablaremos de ello si quieres. Y estas criptomonedas al final tú las puedes recuperar en cualquier momento con tu clave privada, ¿vale? Puedes venderla, puedes pagar en diferentes sitios con diferentes criptomonedas. Luego cuando hablemos un poco de metaverso, hay metaversos donde compras terrenos con criptomonedas, etc. Y yo creo que también, fíjate un poco lo que ha pasado esta semana pasada, es decir, el segundo exchange más grande del mercado, que es FTX, bancarrota, automáticamente ha habido una hecatombe, ha habido un problema grandísimo de toda la cotización en bolsa de las criptomonedas y fijaros que esta reunión, si lo hubiéramos hecho, esta sesión, si lo hubiéramos hecho hace un mes, hubiera sido diferente de hacerla hoy, Sí. ¿vale? Es decir, por todo lo que ha pasado detrás con las criptomonedas. Hay que ver, yo creo, en las criptomonedas hay un poco de especulación, hay que ver cuánta especulación hay en las criptomonedas, es decir, de 12.000 criptomonedas hay que ver cuántas tienen un proyecto real detrás, cuántas de verdad tienen un futuro, ¿vale? Y ha pasado un poco porque que estas criptomonedas de alguna forma ha sido como un auge, ese auge ha sido justo el año pasado, hace un año, ahora mismo, en noviembre, después de la época del COVID, cuando todo el mundo invertía y comprábamos de todo, y las criptomonedas llegaron a un valor que ahora están a una décima parte del valor de hace un año. Imagínate, es decir, la bolsa puede haber caído un 10, un 20%, pero es que hay criptomonedas que han caído a una décima parte de valor del valor de hace un año. ¿Vale? Es decir, ha habido mucha especulación, ha habido mucho interés en vender criptomonedas. Los exchanges son los únicos ganadores que ha habido en todo esto, porque al final se llevan comisiones por todo, lógicamente. Y las criptomonedas al final están asociadas a blockchain porque es donde se guarda ese registro de esa compra que ha realizado tu criptomoneda. Este fenómeno de esta última semana, de la bancarrota de algunas de las empresas más importantes del sector, ¿esto lo podemos asociar a una burbuja pinchada?
Bueno, yo creo que así como blockchain ya es una tecnología que lleva bastantes años y que está muy vinculada a la encriptación que hemos hablado antes y a la seguridad, todo el tema de las criptomonedas sí que está más vinculado a una, no diría burbuja, pero sí es algo que está... Bueno, moda que también se ha extendido mucho entre la gente joven, hay muchos influencers, youtubers y demás que están haciendo mucho contenido de este tipo. Se ha vendido un poco la idea errónea de que es una manera fácil de ganar dinero y que con una poquita inversión enseguida se puede disparar. Entonces, yo creo que el mensaje debería ser, sobre todo para la gente que está pensando en hacer inversión en criptomonedas, que lo haga con todo el cuidado, porque ahora mismo es un dinero que no sabemos exactamente cómo se va a comportar. Por el histórico que tiene la bolsa y por cómo han funcionado los mercados durante toda la vida, sí que puedes más o menos predecir qué puede pasar, pero en este mundo de las criptomonedas, si tienes 200 euros que te sobran, inviértelos, pero no esperes mucho retorno, porque ahora mismo es un mercado súper volátil. Vale, hacemos como en las películas de Hollywood, rebobinamos y nos vamos a un punto anterior a todo esto que estamos hablando. ¿Qué es una criptomoneda? Bueno, al final, vamos a ver, para mí es como muy fácil entenderlo haciendo un análisis histórico, ¿no? Antiguamente teníamos el oro como ese patrón, ¿no? Era el oro por el que hacíamos esos intercambios. Luego se deja de vincular al oro y ya empezamos a hablar de los estados, y los estados van creando su propia moneda, ¿no? Y al final, ¿qué es la moneda del estado, ¿no? ¿Qué es el euro? ¿Qué es el dólar? ¿Qué es cuando hablamos de todo este tipo de monedas? Un trocito de papel, una moneda. Claro, o cuando yo, por ejemplo, si es que estamos... O un apunte bancario, ¿no? Estamos mucho más inmersos en la tecnología de lo que nos creemos, ¿no? Cuando hacemos una transferencia, cuando tú no ves ese dinero, es un dinero intangible, lo que pasa que supuestamente está garantizado por ese estado, ¿no? Y por la estructura que hay hoy en día. ¿Qué pasa? Que cuando nace el blockchain, nace efectivamente toda esta capacidad tecnológica de dar seguridad sin necesidad de que haya agentes que sean quien lo controlen, y un poco con este objetivo de que sea todo descentralizado, surge la oportunidad de crear esas monedas y de crear nuevas formas de intercambio de dinero basados en una realidad totalmente distinta a la que hemos venido desde estos últimos años, ¿no? Entonces, estas criptomonedas, al final, en vez de estar asociado a el PIB de un país, a un poco la estructura, muchas veces están asociadas a un proyecto en concreto, ¿no? Es decir, cuando uno invierte en blockchain, siempre es importante pues el invertir sabiendo qué hay detrás, ¿no? Esto es como quien invierte en bolsa a día de hoy y compra acciones, pues tú puedes comprar acciones de Telefónica porque te da seguridad. Bueno, pues puedes comprar Bitcoin si te da seguridad, ¿no? Pero un poco lo interesante del blockchain es que se analicen proyectos y que se apueste por ello. Yo, ya he comentado antes, yo soy una fiel creyente del blockchain y las criptomonedas, y creo que en muy pocos años, igual que ahora mismo vamos con el móvil, vamos con el reloj y pagamos en datáfonos, podremos pagar con criptomonedas. Lo que pasa que, efectivamente, pues ahora estamos viviendo, el otro día leía que un poco la crisis que está viviendo el sector es un poco asociada a la crisis que se vivió en 2008 con la crisis inmobiliaria, etc. No significa que vaya a desaparecer, pero se tiene que reajustar y se tiene que establecer de nuevo. Los detractores de las criptomonedas dicen, claro, es que eso os pasa por invertir en cosas que no tienen el respaldo de instituciones como los bancos centrales. Claro. Pero esto es, vamos a ver, es que en la vida financiera está claro que la digitalización tenía que afectar de alguna manera la vida financiera. Al final, si el dinero se tiene que mover de alguna manera, la manera más sencilla es uniéndose o adaptándose a lo que está más de moda ahora. ¿Qué está más de moda y qué está muy inmerso en nuestras vidas o empieza a estarlo? La tecnología. ¿Qué tiene sentido entonces? Pues crear una moneda digital, que son las criptomonedas en este caso, para poder mover ese dinero que muchas veces pues ya, yo creo que ya la gente no sabe ni cómo invertir ni en qué invertir. No es más que eso, Vicente. Vale, pues vamos a buscar un ejemplo concreto. Vamos a conectar con Carla Castelló, que es la directora de operaciones de Rintal.co, es una empresa que está facilitando la inversión en el sector inmobiliario español. Lo hemos dicho antes, hemos rozado el tema inmobiliario cuando hablábamos de blockchain y criptomonedas. Es una empresa dedicada a la tokenización, concepto del que también hemos hablado un poquito, pero aplicada al sector inmobiliario. Así que, Carla, buenos días, cuéntanos exactamente qué es lo que hacéis vosotros. Esto más o menos dicho de otra manera.
Buenos días. Bueno, como estaba escuchando el debate, una de las cosas que creo que es importante resaltar es que hay diferentes tipos de criptomonedas y diferentes tipos de tokens. Entonces, nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de invertir en el sector inmobiliario adquiriendo un token. Pero ese token es lo que se llama un security token, que es un producto regulado por la CNMV y además no está sujeto a la volatilidad que se asocia al tema cripto. Por lo tanto, en estos temas, como siempre, es mucho más de lo que se oye en los grandes mercados y al final lo importante es esa formación y saber diferenciar en las diferentes tipologías que hay de tipos de criptomonedas. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Pues al final no deja de ser es una inversión inmobiliaria tradicional en la que el pequeño inversor puede adquirir a partir de 100 euros los derechos económicos generados por la explotación de un inmueble. Me explico. Nosotros, cada inmueble tiene su propio proyecto y tiene su propia moneda. Entonces, nosotros lo que hacemos es que si un proyecto se valora en 100.000 euros, pues entonces lo divides en tokens de 100 euros, con lo cual tendríamos 1.000 tokens. Los inversores adquieren la cantidad de tokens que quieren y nosotros, pues de los rendimientos mensuales que se obtiene del alquiler y luego en la posterior plusvalía de venta, pues ellos van recibiendo en sus wallets o en sus carteras, van recibiendo la parte proporcional obtenida por esa explotación del inmueble. Entonces, en definitiva, es llevar un mercado tradicional como es la inversión inmobiliaria, es ponerla a disposición del pequeño inversor y a través del token puede adquirir esa parte correspondiente de los derechos económicos que genera. ¿Esto es aplicable al mercado inmobiliario en general, presente y sobre todo futuro, o a una parte o podemos sectorializar y que una parte esté metida en estas cuestiones y otra no? Bueno, al final aquí lo que se trata es que se puede tokenizar cualquier cosa, porque al final la tokenización no deja de ser la digitalización de un activo, con lo cual se podría tokenizar cualquier tipo de activo. Luego ahí dependerá también del tema del tipo de inversor, qué tipo de proyectos sean más interesantes y demás. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, que va pues bastante por delante en estos temas, por ejemplo, allí están tokenizando muchos otros productos y se está viendo como una fuente alternativa de financiación para el pequeño usuario, tipo a la concesión de hipotecas, etcétera. Entonces, yo creo que es algo que se implantará en el sector y a día de hoy es cierto que todavía es un poco un nicho, precisamente pues por ese miedo y esa falta de conocimiento que al final asocian cualquier tema de blockchain con especulación, cripto y volatilidad. Muchísimas gracias, Carla, por tu testimonio. Muy buenos días. Pues nada, un placer, gracias. Una cuestión final sobre este asunto. Los jóvenes, que también lo rozábamos antes, ¿están cegados con esto del blockchain? Más con cibermonedas que con... Yo creo, Vicente, si te soy sincera, es que hay fácil acceso. Sí. Entonces, en unas personas que utilizan una media de 8 horas el móvil y que tienen acceso a conexiones de redes sociales, es más sencillo que ir a un banco e intentar pedir un crédito, creo yo. O sea, al final, no es más que las criptomonedas lo único que han hecho es adaptarse a la lectura de los jóvenes. Y la lectura de los jóvenes no es más que la de la digitalización, la de la tecnología y la de las redes sociales. Por tanto, por eso no es que estén cegados, es que lo entienden en una lectura que entienden perfectamente. Fíjate un poco que YouTube al final ha permitido que se publiquen multitud de vídeos donde ves a jóvenes diciendo que han ganado mucho dinero y por lo tanto yo tengo a mi hijo de 15 años diciéndome quiero minar, cómprame este ordenador porque quiero minar. Y tú, ¿qué me cuentas? No, y quiero invertir en criptomonedas. Es que papá, tú no has invertido en criptomonedas en este periodo. Claro, lógicamente, es decir, esto es como invertir en acciones de Tesla hace 5 años o quién invierte ahora. Yo lo que veo es la realidad, hay que ver un poco cómo se va el mercado, qué va a pasar en los próximos meses, en el próximo año. Es importantísimo. Yo creo que blockchain está aquí para quedarse y eso está claro. Es decir, que ahí, en mi opinión, no hay ninguna duda. Pero hay que ver esos 12.000 proyectos de criptomonedas, en cuántos quedan al final, cuántos proyectos son viables y en cuál de ellos de verdad tienes una viabilidad de un proyecto para el futuro. Tu hijo te estará diciendo, papá, que no te enteras, que esto te estás perdiendo aquí unas oportunidades. Me lo dice día a día. Bueno, es tremendo. Vale, dejamos el token, que nos toca hablar de otras cosas. Vamos a hablar de la transformación digital en empresas y además vamos a empezar con un testimonio
testimonio. En este caso ya vamos directo a por nuestro invitado exterior, que es Paco Auñón, CEO, responsable de las tecnologías de la información de la empresa Bavaria. Paco, buenos días. ¿Qué estáis haciendo en tu empresa? Buenos días a todos. Pues yo primero, si me permites, quisiera poner un poquito en contexto, es decir, porque la transformación digital, desde mi punto de vista, no es una opción, es una necesidad. A partir de ahí hay que tener muy claro también la diferencia entre lo que tenemos entendido como digitalizar que transformación digital. Para nosotros, la transformación digital se basa en reformular tu modelo de negocio, aprovechando las tecnologías emergentes que te permitan, con esta tecnología que tenemos actualmente en el mercado, mejorar e innovar en tus procesos, orientarte al mercado y poder competir en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, si estás quieto, vas a estar fuera de mercado. Yo creo que eso es fundamental. Con lo cual, insisto en el mensaje de que no es una opción. Dicho esto, ¿cómo lo estamos haciendo? Nosotros hemos empezado por una parte básica, que es empezar a revisar todos nuestros modelos de proceso industriales, comerciales y de backend y transformarlos, porque teníamos una base que realmente quería una revisión importante. Con lo cual hemos empezado nuestra hoja de ruta con la implantación de S4 HANA como RP en la organización, para tener la confianza y la seguridad de que todo nuestro proceso de transformación digital se va a apoyar en una base sólida, robusta, escalable y que nos permita sobre este modelo pues, seguir innovando y aportando valor a través de las tecnologías. Dentro de nuestro negocio tenemos muy claro que la tecnología debe ser una palanca de innovación y de aportación de valor al negocio, y tenemos un compromiso claro y reconocido dentro de la compañía para poderlo ejecutar. Deduzco, por tanto, que es más complicado hacer la transformación digital que nacer ya digitalmente, ¿no? Sin duda. Además, teniendo en cuenta, no sé si lo habéis hablado con los anteriores participantes, tenemos que tener en cuenta que hay muchos negocios que nacen ya digitales, con lo cual esa transformación forma parte natural del modelo de negocio. También es importante entender que, bueno, pues se incorpora gente nueva, donde la tecnología como nativo digital forma parte de su modelo y realmente no podemos estar yendo a dos velocidades porque simplemente el negocio lo requiere. Con lo cual, efectivamente, es mucho más sencillo nacer digital que transformarte digitalmente. Me quedo con esa frase tuya de que no estamos ante una opción. Paco, muchísimas gracias. A vosotros, encantado de participar. Muchas gracias. No es una opción. No, y eso que sí que quiero dejarlo muy claro, y creo que sería como el mensaje que me quedaría de esta tertulia, ¿no? No es una opción, pero porque el mundo no lo tiene como opción. O sea, es decir, estamos totalmente cambiando, nuestro modo de vida ha cambiado, dependemos de los teléfonos ahora para la comunicación, dependemos de la tecnología para saber cosas de nuestra salud, de nuestros bancos, de nuestro dinero, o sea, de nuestro día a día. Entonces, no es una opción, pero porque el ser humano ha decidido que la tecnología forme parte de su vida. Fue una opción y ahora ya no es una opción. Y ahora ya no es una opción, pero por una cosa muy sencilla. Entonces, y porque también yo creo que el mundo está también en constante transformación, ¿no? Lo vemos no solo en los grandes cambios que hacen las grandes empresas, sino que lo vemos en nuestro día a día. O sea, ¿quién nos iba a decir hace 10 años, por ejemplo, que un reloj nos iba a decir si estamos bien del corazón? ¿O quién nos iba a decir que en 2 horas nos podían traer la compra a casa, ¿no? ¿O quién nos iba a decir que no teníamos que hacer colas infinitas en el banco para poder sacar dinero? O sea, lo que quiero hacer entender es que al final la tecnología está para ayudar y para transformar la sociedad que conocemos a día de hoy, pero no está para cambiarnos, radicalizarnos y decir sin la tecnología no podemos coexistir, no, para nada. Hay que entender que es una coexistencia certera, buena, que se necesita entender por ambas partes, porque o sea, esto no va la tecnología por un lado y nosotros por otro, pero hay que hacerlo de manera conjunta, tanto empresas como usuarios, ¿no? Y yo creo que esa es la lectura que podemos sacar de esta tertulia, y de ahí que estemos fomentando, que estemos explicando qué es la tecnología y cuáles son los aspectos clave de ¿Y cómo va a afectar, por ejemplo, al trabajo, al mundo laboral, ¿no? La transformación digital en la empresa. Lo estamos viendo, por ejemplo, el teletrabajo, estamos viendo como nuevas eras, pero oye, gracias con la pandemia que tuvimos hace 2 años, si no hubiéramos tenido esas herramientas digitales, hubiera sido un problema, ¿no? Y al final la tecnología es lo que ha permitido. Entonces, al final, un poco uniéndolo de Paloma, la tecnología está al servicio
de esas empresas. Entonces, ahora las empresas están en ese momento clave en el que veremos a aquellas que se sepan adaptar, sepan cambiar procesos y asuman ese cambio cultural, cómo van a poder tener nuevas proyecciones, nuevas posibilidades, etcétera, y aquellas que no lo hagan, pues lamentablemente veremos cómo cada vez van a ir a menos. Y bueno, esto al final será un poco esa ley universal, ¿no? la que haga que unas crezcan y otras, por el contrario, o lamentablemente tengan que cerrar. A mí me gustaría apuntar algo que creo que es importante, y es que obviamente aplicar tecnología a las empresas es positivo siempre y cuando tengamos claro cuál es el problema. Quiero decir, si tenemos un problema de ventas o tenemos un problema de gestión de personas o tenemos cualquier tipo de problema, solo por digitalizarlo no vamos a conseguir que ese problema se resuelva. Y muchas veces encontramos muchas empresas que aplican digitalización de procesos o de alguno de los objetivos que quieran alcanzar directamente metiendo una tecnología sin haber hecho sobre el papel realmente cuál es el problema que se tiene, ¿no? Entonces, digitalización y transformación digital, por supuesto, pero teniendo muy claro que si tienes un problema y lo digitalizas, vas a tener un problema digitalizado, pero no vas a solventar el problema, y eso es importante. Hay que tener en cuenta el problema y el objetivo, claro. Fíjate un poco, dentro de unas semanas es el Black Friday, ¿no? El Black Friday es el momento de más ventas que hay, y sobre todo en sitios digitales, ¿no? Es decir, una empresa que venda online pues tiene que tener el e-commerce bien preparado para soportar todas estas ventas digitales que va a haber en los próximos días. Y también las empresas tienen que adaptarse a los nuevos canales de comunicación. Es algo que nosotros evidentemente trabajamos mucho en eso, oye, no vale que mandes 30 correos al mes, porque la gente ya no abre el correo a lo mejor. Es decir, tienes un problema grande que cuando te transformas digitalmente tienes que entender qué canales de comunicación quiere el cliente, cómo comunicarte tú con tus clientes, por qué canales, y ahí está la inteligencia artificial para decirte, oye, a este cliente envíale por WhatsApp, a este otro por email y envíaselo a las 8 de la mañana, y este otro los abre a las 12 de la tarde, a las 12 de mediodía. Es decir, depende de la persona, vas a poder tener que comunicar con diferentes canales digitales y tienes que ayudar a la empresa a esa transformación. Y como decíamos antes, no es que sea una opción, es decir, si no lo tomas como opción, si no lo haces, lógicamente en unos años tu negocio estará abajo, ¿no? Es decir, y tenemos muchos ejemplos de cómo ha cambiado todo, ¿no? Entonces, es una opción si quieres, es decir, no puedes mirar a otro lado por la transformación digital, porque entonces tu negocio dentro de 2 años o 3 seguramente no existirás en ese sentido, ¿no? Yo no lo haría tanto, yo no lo interpretaría tanto como que no existirá, pero yo creo que sí no estar adaptado a las circunstancias de tus nuevos clientes, de tu industria y demás. O sea, insisto que no es una cuestión de que o te digitalizas o mueres. Yo creo que es una cuestión más de entender que si el ser humano está transformándose y el mundo está transformándose por las circunstancias que estamos viviendo, y creo que este año, desde el 20, estamos viviendo muchas circunstancias que están cambiando en el mundo. Te lo creo. Yo creo que no es tanto una cuestión de cambiar o morir, sino una cuestión de que el cliente que tengas de aquí a 5 años va a pensar de otra manera distinta, y el que de aquí a 10 años va a pensar aún más. O sea, hace 30 años, ¿quién se imaginaba que ser climáticamente sosterible era una cosa súper importante para la empresa? O hace 25 años, ¿quién se imaginaba que la seguridad de los datos que pasabas iba a ser clave, ¿no? O sea, yo creo que el cambio de mundo está haciendo que también las empresas sean conscientes de la necesidad del cambio. Pero insisto, ya no es por una cuestión de morir, que muchas veces va a pasar, sino es una cuestión de responsabilidad social, de decir, oye, yo necesito adaptarme al mundo que existe a día de hoy. Y ya ha pasado la digitalización de ser una pura necesidad a ser una cuestión de adaptabilidad de la sociedad de hoy en día. O sea, yo creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva. Pero te pongo un ejemplo, imagínate. A la hora de buscar, España es un país de pymes, ¿vale? A la hora de buscar un fontanero, un electricista, cuando buscamos un servicio, algo que necesitamos para nuestra casa, por ejemplo, llegamos a Google Maps, buscamos, y muchas veces esas empresas no están en Google Maps, no tienen un teléfono de contacto, mandas un correo y no te responden. Es decir, hay tanto que hacer en ese sentido de digitalización. Sí. No tienen una página web donde te den confianza de sus servicios y te pongan fotos de los servicios que hacen. Yo creo que la pyme en España necesita dar esos pequeños pasos para transformarse, para tener una web en condiciones, para tener presencia y para decir, oye, yo tengo que estar en Google Maps porque sí o sí, todos ahora utilizamos Google Maps para saber cuánto va a tardar. Es decir, yo esta mañana para coger el AVE lo primero que he hecho es mirar Google Maps, voy a tardar 18 minutos desde casa. Y si me pusiera que tardo 30, hubiera corrido más para no perder el AVE, lógicamente. Claro. Y se ha convertido en una herramienta clave para nosotros. Veo que tú usas la inteligencia artificial, me has adivinado, me has leído el pensamiento, porque te iba a decir, esto está todo conectado al final, todo lo que estamos hablando está súper conectado. Y entonces yo reformulo una pregunta que ya he hecho en un segmento anterior.
todo tipo de empresas están llamadas a la transformación digital y todo tipo de empresas está haciendo esta carrera por la transformación digital en las mismas condiciones y a unas velocidades similares. Si atendemos a la frase que tanto se utiliza, que es esa de poner al cliente en el centro, tanto cliente externo como interno, la respuesta es sí. El cliente, como lo estaba explicando muy bien Paloma, ese cliente que ahora está en generaciones más jóvenes se va a ir incorporando ya no solo al mercado laboral, sino va a tener esa capacidad y ese poder adquisitivo para hacer sus compras. Su manera de relacionarse en un porcentaje muy alto va a ser digital. Pero no solo eso, sino que la parte final de la sociedad, por decirlo así, lo que se conoce ahora como la silver economy o la economía plateada, que empieza según el estándar europeo en los 50, está demostrando que está muy digitalizada, que tienen un poder adquisitivo muy alto y que se quieren relacionar también con los comercios y con las empresas de manera digital. Por lo tanto, si ponemos al cliente en el centro, ya sea joven de las generaciones Z, Y o obviamente las del medio seguro y las más mayores, la interacción con las marcas, con las organizaciones, con las empresas, con los negocios, con los comercios, probablemente la primera sea digital, a lo mejor la segunda y la tercera ya sea física. Entonces necesitas facilitar desde tu negocio, desde tu comercio, desde tu empresa, esa conexión para que esa primera sea digital y las siguientes sean físicas. ¿Qué problemas tiene la transformación digital? ¿Qué problemas son los más difíciles de salvar? Yo creo, fíjate, creo que el principal problema es un tema cultural. Es un tema de aceptar el cambio y para qué es el cambio. Porque ¿Resistencia al cambio? Sí, sobre todo en la pyme, ¿no? Yo creo que cuando quitas esa barrera y tienes la suples, ¿no? Bueno, vale, ¿qué necesito? Quizá mi problema esté en que yo soy una fábrica, entonces quizá tenga que digitalizar procesos industriales. Si soy un e-commerce, tengo que... O sea, es decir, cada empresa tendrá su punto distinto, pero normalmente lo que nos encontramos, yo creo que en España es esto ha sido así toda la vida, este mercado ha funcionado siempre así y esto es lo que vale, ¿no? Entonces, para mí lo primero en una transformación digital es entender también un poco lo que, uniendo, ¿no?, lo que hemos venido hablando, que es ese cambio, esta nueva realidad, entonces de cómo mi empresa se va a adaptar a eso, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar? Y muchas veces, para mí lo más importante, con el cambio cultural y con el cambio, con aceptar esta nueva realidad, viene lo demás. Yo, de hecho, quiero hacer una lectura, Vicente. Yo hubiese dicho hace 12 años que era complicado la digitalización. Si yo te lo hubiese admitido totalmente. Eres más joven. Yo llevo 9 años ya aquí, en este mundillo, aunque parezca mentira. Y sí que te hubiese dicho hace cuando empecé que era muy complicado entenderlo, porque no había tanto acceso, no se hablaba tanto, la terminología era más desconocida. Sí que es verdad que eran pocos y eran raros, o sea, y no estaba tan adaptada a la tecnología. Sí que te digo a día de hoy que yo creo que tanto administración pública como parte privada, como grandes instituciones, como grandes eventos, como el Go Digital Experience, o sea, Sí. yo creo que este tipo de cosas lo que hacen es fomentar la digitalización y sobre todo dar distintas perspectivas de lo que supone la digitalización. Entonces, yo sí que es verdad que entiendo que a día de hoy aún siga siendo costoso entender la lectura de la digitalización de las empresas, pero sí que coincido que ya a día de hoy hay un fácil acceso a esa información, por lo menos una información básica. Ya está claro que, como bien apuntaba Susana, hay que coger un papel y apuntar ahí cuáles son los problemas y cuáles son los campos en los que me quiero digitalizar más, digitalizar menos, en los que no quiero tocar, quiero tal, pero sí que es verdad que ya es más un problema y ahí apuntaba Ángela muy bien, la cultura de la empresa y la filosofía de la innovación que tenga cada una de ellas, más allá de un acceso a la información que creo personalmente a día de hoy hay grandes instituciones, tanto a nivel mundial, nacional y aterrizándolo en Valencia, hay grandes ejemplos de personas, de agentes que ayudan ya muy bien a entender la digitalización. Una reflexión muy rápida antes de cambiar al último bloque, al último segmento de tertulia. La transformación digital, la globalización, la internalización son conceptos que están ligados, ¿no? Sí, de hecho la globalización no es más que básicamente el hecho de que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda acceder a todo tipo de soluciones independientemente de dónde estén ubicados. Eso es muy sencillo. Vicente, es una cuestión de que, por ejemplo, yo soy de la Vall d'Ursó y estoy desarrollando una tecnología que va a transformar el mundo de, por ejemplo, la energía, y cualquier persona de un pueblo de Polonia me pueda venir a utilizar mi solución. Eso es la globalización y la digitalización que es clave para voy a hacer una propuesta transgresora. A ver. Juan Carlos, ¿puedes levantar ese pie, el que tienes en el suelo, ponerlo ahí?
Vale, ya tenemos, bueno, ya tenéis todos los pies separados del suelo. Hasta ahora hemos hablado de cosas como muy terrenales. Ahora vamos a hablar de metaverso. Vale. Ahora que tenemos los pies levantados. Metaverso, madre mía, metaverso. La que se está montando con el metaverso. Ay, ¿Por dónde empezamos? A mí me tiene fascinada el metaverso. Y yo ¿Tú ya tienes avatar o no? No, que me buscan, soy rubia en el metaverso. No, a mí me fascina. Dejo a mis compañeros hablar, pero sí que es verdad que para mí se abre un nuevo mundo de... O sea, igual que pienso que las redes sociales, y esta es mi reflexión, y luego sí que es... Al final de la tertulia la recuperamos, sí. Igual que las redes sociales nos cambiaron muy bien la manera de comunicarnos, sí que coincido que el metaverso nos va a volver a transformar la manera en que el ser humano interactúa antropológicamente, ¿no? Ya no hablo a nivel de comercial ni nada. Yo creo que realmente el metaverso nos va a resultar un cambio a la hora incluso de cómo interactuamos en la vida real. Y ya, si quieres, luego al final recuperamos esta reflexión. Vamos a buscar un ejemplo. Venga, que tenemos un invitado más. En este caso es John, espero decirlo bien, Fatalevich, que es CEO y cofundador de Estadio Plus. John, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Ahí hay varias amigas mías, Paloma, Ángela. Señálalas, que lo sepan todo el mundo quiénes son tus amigas. Oye, John, cuéntanos, ¿qué hacéis vosotros en materia de metaverso? Llevamos en la industria del deporte al metaverso, a estos mundos digitales de los que estabais hablando. Vale, pues cuéntanos, abunda un poquito más. Pues al final creemos que todos los espacios físicos y modelos de negocios que tienen en el mundo físico se pueden replicar en mundos digitales. Los fans y los usuarios que tienen el mundo del fútbol que tenían hasta ahora, les gustaba ver partidos, les gustaba ir al campo, estar ahí o ver en la televisión partidos de 90 minutos más el tiempo de descanso. Las nuevas generaciones no les gusta, las nuevas generaciones quieren otro tipo de experiencias, mucho más cortas, mucho más de gamificación, de jugar, y les creamos espacios a los grandes equipos y a las grandes ligas en mundos virtuales para que, bueno, en el caso de la industria del deporte tengan nuevas formas de interactuar con los fans y también para que tengan nuevos modelos de negocio. A ver, para inexpertos como yo, un partido de fútbol en metaverso, ¿eso cómo se hace? ¿Poner de acuerdo a todos los jugadores, cada uno con su avatar y a ver cómo juegan? ¿O cómo se hace eso? Depende. Creo que algo bastante sencillo de explicar es que hasta ahora, si vos querés ir a ver un partido de fútbol, tenés que ir al campo o lo ves en la tele. Con metaverso, que al final son mundos digitales y en muchos casos experiencias inmersivas, te vas a poner unas gafas de realidad virtual y vas a poder ver el partido como si estuvieras dentro del campo. Eso es una opción. Y luego, por supuesto, bueno, la forma de interactuar dentro del metaverso es a través de tu avatar, en la mayoría de los casos. Ya lo hemos visto en Fortnite, los chicos jóvenes ya no quieren productos físicos, prefieren comprarse un skin en Fortnite, y esto va a ser mucho más escalable en el mundo del deporte, ¿no? La gente va a usar esos avatares y va a querer comprarse la camiseta de su equipo, del Barcelona, del Real Madrid, del Valencia, del Sevilla, las zapatillas, las gorras, y interactuar. Al final nuestro yo va a ser nuestro avatar en estos metaversos, y lo que nosotros creemos es que los metaversos, estos mundos virtuales, van a reemplazar a las redes sociales. Ya no vamos a interactuar tanto en Facebook o en Instagram o en Twitter, sino que entraremos a soluciones más inmersivas en las que será más en 3D. Perfecto, John, muchísimas gracias por tu testimonio. Un saludo. Gracias. Metaverso eres tú, que decía el poeta. Yo te diría, mira. Fíjate, no creo que sea tan difícil de entender haciendo una analogía. Si a finales de los 70 nos hubieran pedido que explicáramos qué es Internet, nadie hubiera sido capaz. Y en los 80 yo te diría que tampoco, ni en los 90. ¿Qué es Internet? Ostras, no lo sabes explicar. Ahora mismo nadie tiene que explicar qué es Internet. Con el metaverso pasa un poco lo mismo. El metaverso al final, ahora mismo confluyen un montón de tecnologías que antes no confluían, que ya están funcionando y que encajan perfectamente en el metaverso, que no es otra cosa que Internet en 3 dimensiones. ¿Puedo poner pegas? Sí. Vamos a ver. Internet en 3 dimensiones, ya está. Voy a Simplemente hemos pasado de un 2D
a un 3D. Y hay un factor de entrada que no había con Internet y que se ha ido democratizando, que son las gafas. En los años primeros de Internet, o tenías en casa una gran estación o no te podías conectar a Internet. Y se conectaba a Internet la banca, la agencia tributaria y los grandes medios de comunicación. Venga, Eso se democratiza. Sí. Ahora mismo, en el momento en que las gafas, que son la manera de entrar en ese Internet en 3 dimensiones, se democratice, va a ser tan normal como lo es ahora Internet Pero para vamos todos. a ir todos por la vida así, ¿no? No, yo te diría, mira, ahora mismo hay prácticamente como 12 metaversos diferentes actualmente, ¿vale? Unos descentralizados y otros que son propietarios, como el de Meta y el de Microsoft. El de Meta requiere acceder con unas gafas que ya han dicho un precio de 1.800 euros para tener esas gafas para poder acceder. Hay que ver un poco de alguna forma, cómo se estabiliza todo esto en metaversos. Es decir, yo no creo que las marcas puedan tener presencia en 12 metaversos, porque es imposible. Es decir, tú no puedes construir presencia en 12 metaversos. Ahí se ha creado una asociación, se llama OMA3, que intenta agrupar a los diferentes metaversos para llegar a un acuerdo de cómo se va a hacer el metaverso, va a ser descentralizado, va a ser propietario, qué va a pasar. Hay metaversos que están más especializados en juegos, hay metaversos que donde ahora mismo tienes que comprar un terreno que pagas con una moneda, una criptomoneda local. Es decir, hay que ver un poco qué va a pasar con esto. Esto es un mundo virtual, el metaverso, o los es metaversos. Un mundo virtual donde tú creas tu e-commerce, donde creas tu presencia, donde puedes crear un evento, donde pero invitas esto no a personas. Second Life ya y no funcionó. No, a ver, es que vamos a ver. Con la lectura, que esto es complicado. Yo hay una cosa que quiero marcar de los metaversos. Los metaversos no vienen a sustituir nuestro día a día de comprar el pan bajo. Pero sí que es verdad que es una manera distinta de interactuar. O sea, yo creo que básicamente lo que el metaverso ha ofrecido es una manera de acercarte a cosas que parecerían inalcanzables o inabarcables en el mundo real. Un ejemplo muy sencillo, el hecho de poder unificar en un concierto millones de personas de un cantante internacional que está actuando, por ejemplo, en Nueva York. Pero eso no es YouTube. ¿Eso no lo tiene ya YouTube? No, ver, porque cuéntame. lo que estamos intentando recrear es la experiencia de que tú estuvieras físicamente en ese espacio. Claro, esa es la diferencia. Para mí creo que Internet ha acercado mucho las distintas capas, pero el metaverso lo que ha hecho es que la experiencia sensorial de estar presente ahí la vivas de verdad, ¿no? El hecho de sentirte tan inmersivo es sentirte que todo lo que te rodea es real. Vale, como nos quedan 3 minutos, me están diciendo, el metaverso, lo que queda de metaverso, ya no hacemos sonetos, hacemos pareados solo. Entonces, veo que abogáis por el desarrollo del metaverso, ¿o no? ¿O hay alguien que discrepe? Sí. Yo discrepo, perdona. Venga, pues yo creo que te decía antes, es decir, creo que hay que ver que primero se estabilice el metaverso. Sí, ¿Cuál va a ser la plataforma? ¿Cuál va a ser el acceso? ¿Cómo se va a acceder al metaverso? Yo creo que hay que estar atento al metaverso. Sí creo en el metaverso, pero tienes que de alguna forma tener claro si va a haber un único metaverso, va a haber interoperabilidad entre los diferentes metaversos. Hay metaversos, yo ayer estuve jugando con algunos, de alguna forma participando, que tienes que bajarte un usuario local, un software local a tu ordenador para poder entrar, otros que no te requieren ningún software local, otros que te requieren tener un wallet para poder entrar, otros que te requieren las gafas para poder entrar. Es decir, yo creo que hay que poner un poco de orden. ¿Tienen realismo suficiente los metaversos? Esto quiero decir, ¿el avatar tuyo se mueve así o...? Están en ello mejorando. también. Está en crecimiento y luego yo creo que a mí el ejemplo que ha puesto John me gusta mucho porque igual que a día de hoy todo el mundo, o casi todo el mundo tiene Instagram, tiene Twitter, tienes distintas redes sociales y muchas veces te toca crearte una cuenta nueva, crearte no sé qué, el metaverso veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero se abre ese mundo de posibilidades donde básicamente no es dejamos de interactuar y dejamos de ser humanos, no, va a haber una forma de, igual que ahora hacemos con las redes sociales o con otras interacciones que hacemos con Internet, el hacerlo de forma como si estuviéramos presentes en ellas. Vale. Súper rápido, Vicente. Sí. Te voy a dar el mejor ejemplo del metaverso para que lo puedas entender. Vale. El metaverso nos va a permitir hacer cosas como que tú, con tu avatar digital, te compres la ciudad de las artes y las ciencias y que ese dinero, por ejemplo, invertido en el mundo metaverso, sirva para remodelar y, por ejemplo, mejorar la ciudad de las artes y las ciencias de real. Perfecto, y luego emito entradas, os invito a vosotros todas con blockchain. Correcto. Que ya lo tenemos todo arreglado. Lo tenemos todo arreglado. Y lo arreglamos en Oye, un la momento. última cosa, y esto de Meta, del Zuckerberg que está ahí despidiendo gente, ¿todo esto es síntoma de qué? Sí.
Es síntoma O sea, de que el metaverso se va a la porra o de que estamos en plena transformación. Fíjate un poco, o sea, sus propias declaraciones dicen que el metaverso hay que retrasarlo un poco. Sí, Hay que decir, él mismo ha puesto freno un poco a las expectativas que había él. Estaba ¿vale? Es decir, estaba de alguna forma, llámalo sobreespeculado, llámalo como quiera, es decir, al final era algo, pues como te decía antes, acceder al metaverso de Meta con una gafa de 1.800 euros, yo no lo veo todavía de alguna forma de uso popular en todas las familias. Bueno, he de decir que los teléfonos están cerca y no veo yo mucho rechazo de la gente a la hora de comprarse un teléfono. Sí, pero, yo no lo veo tan pero lejos. acuérdate que Apple tiene una penetración pequeña comparado con los smartphones Android, y los smartphones Android cuestan 200 euros. Es decir, yo creo que está aquí para quedarse el metaverso, pero hay que esperar a ver cómo sucede y cómo evoluciona. Pues la próxima tertulia la hacemos en el metaverso. Susana, Paloma, Ángela, Juan Carlos, muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que de aquí salimos ya, yo por lo menos, con un poco más de inteligencia artificial que me hace falta, más empoderado con el blockchain, más ciberseguro y encima, pues eso, recitando poesía. Gracias a los cuatro por vuestra participación y a todos ustedes, muchísimas gracias también.